Saludo en Cristo Jesús. Permanece y persevera en la palabra. Te da la bienvenida a este 23 de enero, don precioso de Dios, cada día que nos regala Él para alegrarnos, para festejar con gozo y alegría un nuevo amanecer, una nueva manera de vida que nos da el Señor en cada día. Hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, nos dice la palabra de Dios. Y ese nacer de nuevo es cada día, cuando dejamos el pasado atrás y nos adentramos a un día maravilloso, a un día nuevo, un día donde el Señor hace obras grandes y maravillosas. Por eso te invito para que escuchemos atentamente la palabra de Dios. Hoy, del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 3, verso 22 al 30. En aquel tiempo, unos letrados de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos un momento en la palabra escuchada. El descrédito que fue creciendo en torno a Jesús a lo largo de su ministerio fue producido por una estrategia bien pensada y planeada que desembocaría en su condena a muerte, víctima del rechazo y el odio de quienes eran objeto de sus críticas. No solo la corrupción, la hipocresía y la mentira habían motivado frente a sus adversarios una posición radical del predicador de Nazaret. También denunció un tipo de perversión de conciencia que llevaba a interpretar en forma torcida sus palabras y acciones. Frente a ello, Jesús no se ahorró reproches. Por el contrario, a veces con visible molestia y aún con irritación, no dudó en calificar a sus enemigos de pervertidos y malintencionados. Esos hechos decidieron sobre su muerte en la cruz. La negativa de muchos a entender el camino señalado por Jesús en la predicación del reino era el resultado de una autoexclusión, lo cual de ninguna manera justificaba su error, pero sí hacía imposible que fueran perdonados. Este rechazo a Jesús, que fue sistemático y constante, hace pensar hasta dónde puede llegar nuestra ceguera y nuestra contradicción. Cometemos errores, tenemos oportunidad de corregirlos, pero no reconocemos nuestra equivocación. En esas condiciones es imposible el perdón, como pasa con los protagonistas del pasaje de hoy, Marcos 3, 22 a 30. Son unos letrados que llegan al absurdo de pretender que quien está combatiendo el mal a la figura del demonio pueda ser él mismo un endemoniado. Una actitud de tal naturaleza borra los límites de lo posible. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Quiere decir que no es factible excusar a quien tenga la osadía de negar lo evidente. Él mismo no lo permite. Jesús luchaba por hacer que el reino dominara allí en donde los seres humanos no podían acceder a la vida, donde era bloqueada y amenazada permanentemente su felicidad. Como los líderes religiosos eran ciegos a este deseo, Jesús se oponía a ellos y lo hacía con gran energía. La serenidad y justeza que lo caracterizaba no podía ser confundida con debilidad. Él representaba la acción misericordiosa de Dios con el hombre. Todo lo que se opusiera a ello lo trató con gran entereza y claridad. Se trataba de principios frente a los que ponía o se podía ceder. Con los pies en la tierra, Jesús sabía con quién estaba tratando. Aportaba con una palabra adecuada en el momento preciso.
Entonces sus palabras eran temidas por los dirigentes del pueblo. Él constituía una amenaza para ellos, pues su trabajo por la justicia implicaba un cambio real de mentalidad, pero también de las prácticas viciosas que se basaban en ventajas, privilegios, injusticias. Esos vicios eran los verdaderos demonios de la comunidad. Quienes eran objeto de los reproches del Evangelio se preocupaban por seguir de cerca lo que Jesús decía y las obras que emprendía, para malinterpretarlo, por supuesto, y se encerraban en sí mismo para no escuchar. No tenían opción entonces de ser incluidos. No es que Dios les negase el perdón, ellos mismos se negaban el perdón de Dios. Ellos se cerraban al reconocimiento de las propias limitaciones, esto es, a la reconciliación, pues la única condición de la misericordia de Dios es, según Jesús, sentirse necesitado del perdón. Mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús, sintámonos necesitados de la misericordia de Dios, del perdón del Señor. Que a través de Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, perdone nuestros pecados cuando lo reconocemos, cuando reconocemos que necesitamos del perdón porque le hemos fallado. Y oremos unos por otros, oremos por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos que necesitan en este instante, en este día, de la gracia y la misericordia de Dios, cualquiera sea su necesidad física o espiritual, afectiva o de relaciones interpersonales o sociales. Señor, acuérdate de los desvalidos, de los enfermos, de los ancianos sin recursos, de los que tienen que mendigar en la calle para sobrevivir. Muéstrales que tú eres también para ellos, que tú los proteges, los ayudas, los socorres siempre y en todo momento. Y de lo alto recibamos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día. Dios te bendiga y te acompañe.